Muchas gracias por invitarme. Bueno, nosotros en el Instituto de Inteligencia Artificial no vemos más que oportunidades alrededor de la inteligencia artificial. Estamos, de hecho, especializados en la intersección entre inteligencia artificial y negocio, ¿no? Entonces, en esta ponencia me voy a centrar en ver las oportunidades, todo lo que a nosotros pues, nos parece que la inteligencia artificial puede traer y puede mejorar la economía. Y vamos a ver también los riesgos porque pues últimamente se habla mucho de inteligencia artificial. Luego os daré mi opinión particular por qué se hace tanto énfasis en los riesgos y en los peligros de la inteligencia artificial. Pero yo, desde mi posición, solo veo oportunidades. Entonces, bueno, vamos a empezar y la inteligencia artificial hay que entenderla a partir de esta frase. Esta frase la pronunció Marc Andreessen en el año 2011, o sea, hace ya mucho tiempo, y dijo que el software se está comiendo el mundo. Cualquier compañía va a ser una compañía de software, es decir, una compañía que va a necesitar el software, ¿vale? Esta frase la dijo en 2011 y, bueno, era el momento en el cual las empresas SaaS estaban dominando pues, todo el mercado tecnológico, ¿no? Bueno, ha llovido mucho hasta ahora, pero no hemos visto más que, bueno, que todo esto ha llegado a las empresas y tiene un nombre corporativo un poco más aburrido, que es transformación digital, ¿vale? Es como le llamamos a nivel corporativo, pero es lo mismo. Es este concepto, ¿no?, de que todo se está softwareizando, ¿no? Justo en 2017, este es el CEO de Nvidia, que es la empresa que ahora mismo ya vale $1 trillón porque hace el hardware especializado en pues temas de inteligencia artificial, tanto entrenamiento como inferencia, dijo que si el software se está comiendo el mundo, la IA se va a comer el software, ¿no? Efectivamente, si en 2017, cuando él pronunció esta frase, hubiéramos comprado acciones de Nvidia, pues habríamos multiplicado su valor por 5, ¿no? Desde entonces hasta ahora, ¿no? A nosotros no nos gusta mucho esta frase porque parece como que la inteligencia artificial viene a sustituir al software, ¿no? Tenemos ya el software y ahora la IA sustituye al software y el software lo tiramos. No va por ahí, porque realmente la inteligencia artificial es software. A nosotros nos gusta más esta frase que acuñamos en 2020, que es que la IA es el Red Bull del software. ¿Por qué? Porque le da alas. La IA no es más que software o una serie de tecnologías que permiten al software ir más allá de lo que podían hacer hasta ese momento, ¿no? Hasta el momento en el que empezamos a hablar de la IA con la aparición del deep learning, un aprendizaje profundo basado en redes neuronales. Entonces, ¿qué ocurre con la inteligencia artificial? Pues que posibilita aplicaciones que hasta ahora eran imposibles de hacer con software, es decir, era imposible de automatizar. Vamos a ver un poco, para entender y situarnos, qué diferencias hay entre lo que antes llamábamos software y lo que ahora llamamos software 2.0, inteligencia artificial, como queráis llamarlo, ¿vale? En el software 1.0 partimos de una lógica, que es la que escribe un programador, partimos de unos datos y ejecutamos una aplicación y obtenemos un objetivo, ¿vale? Esto es lo que ha sido el software hasta ahora. Con el software 2.0 cambia un poco el paradigma. Partimos de un objetivo que queremos conseguir y de una gran cantidad de datos. Y mediante un proceso de aprendizaje obtenemos una lógica, ¿vale? Aquí ya cambia un poco el orden de los factores, ¿no? Pero al final lo que obtenemos es esa lógica que es la que pues nos permite dar todas esas posibilidades al software. Pero no nos quedamos ahí, sino que luego esa lógica la utilizamos en otro proceso que se llama inferencia, con nuevos datos para obtener el objetivo original, ¿vale? O sea que al final siempre conseguimos un objetivo, igual que hacíamos con el software 1.0, pero la forma de conseguirlo es diferente. Tenemos dos fases muy diferenciadas. Aprendizaje, esto ocurre fuera del entorno de producción, ocurre con grandes cantidades de datos y en este proceso de aprendizaje obtenemos, digamos, la lógica o el programa que vamos a utilizar luego en nuestras aplicaciones en producción. Y luego en producción, cuando van llegando nuevos datos, pues aplicando esa lógica que hemos aprendido, obtenemos el objetivo, ¿vale? Entonces es un poco diferente, pero no sustituye uno al otro. Es decir, las aplicaciones que aprovechan el software 2.0 tienen todo un armazón de software 1.0 alrededor, porque interfaces de usuario, bases de datos, lógica de negocio que
que se puede hacer con software 1.0 no es reemplazada por el software 2.0, ¿vale? Pero con el software 2.0 podemos acometer tareas que el software 1.0 no puede. El software 1.0 necesita tareas con certidumbre, ¿vale? Tareas que se pueden describir. Como se pueden describir, las podremos programar, ¿vale? Un programador puede escribirlas en un lenguaje de programación. Con el software 2.0 podemos hacer tareas que no podemos describir, con incertidumbre, ¿vale? Entonces son tareas de una naturaleza diferente y la combinación siempre es la que genera aplicaciones de inteligencia artificial, las que hablamos hoy en día, ¿vale? ¿Qué ha pasado desde 2012, ¿no? Aquí, esto es la inversión mundial en inteligencia artificial. Bueno, vemos que ha tenido un crecimiento exponencial, ¿vale? Aquí vemos, bueno, ¿qué pasó en 2012? Bueno, en 2012 lo que ocurrió fue el famoso momento ImageNet, en el cual se probó que una red neuronal grande podía solucionar este tipo de tareas indescriptibles, como en este caso era clasificar una imagen, ¿vale? Clasificar una imagen era pues, un problema científico que habían estado muchos años académicos buscando formas de poder clasificar una imagen, tenían algoritmos y modelos que podían clasificar una imagen con una exactitud de un 60%, llegó el deep learning, las redes neuronales profundas, y consiguieron reducir eso pues, en este momento al 70-80%, pero luego con el tiempo pues, ha llegado a niveles de precisión muchísimo mayores, ¿no? Y esto es lo que ha provocado el inicio de esta oleada de inteligencia artificial, que no es la primera en la historia, pero es la última en la que estamos y la que parece que se está convirtiendo en el cambio que necesitaba el software para poder hacer otras cosas. Aquí vemos que la tendencia es exponencial, pero luego en 2012 vemos, bueno, 2020 fue el año de la pandemia, por eso nos sigue un poco la curva, y en 2022 hay un descenso, ¿vale? ¿A qué se debe esto? Bueno, aparte de que hay un parón, ¿no? en toda la inversión a nivel mundial, el motivo principal por el cual vemos este bajón es por estas cosas que aparecen en 2022. En 2022 es un punto de inflexión. Cambia el panorama de la inteligencia artificial porque aparecen estos grandes modelos, que se llaman modelos de base, modelos de fundación, sobre los cuales se pueden construir aplicaciones, ¿vale? De inteligencia artificial. Entonces ya no está claro el panorama que veníamos viviendo desde 2012, de mucha inversión, con equipos de I+D pues, integrando el conocimiento para hacer modelos de deep learning con sus propios datos, etc. En 2022 se replantea todo por la aparición de estos grandes modelos, acabando con ChatGPT, del que todo el mundo, hasta mis padres, han oído hablar, a pesar de que están en el sector sanitario, ¿no? Bueno, si vemos la inversión por área geográfica, esta misma inversión que habíamos visto en 2023, en 2022, vemos que Estados Unidos lidera ampliamente. China está detrás, pero bueno, esto es inversión privada, ¿vale? Hay que tener en cuenta que China es un país diferente, donde la parte pública tiene un peso muy importante en las inversiones y desconocemos cuál es la inversión pública, pero bueno, estará cercana, si le sumáramos la inversión pública, probablemente estaría más pareja a la de Estados Unidos, ¿no? Y luego fijaos que Reino Unido está detrás, es la tercera, pero a mucha distancia, ¿no? De Estados Unidos. Luego Israel, India, vamos a, por un casual, sumar todos los países europeos. Y estoy siendo generoso porque estoy incluyendo a Suiza, que no es de la Unión Europea, y a Reino Unido, que tampoco es de la Unión Europea. Pues todo esto suma 10 billones, ¿vale? Fijaos que menos que la inversión privada en China, ¿vale? Sumando todos estos países, ¿no? Evidentemente habrá un remanente aquí de países con muy poquita inversión, entre los que estará España, pero bueno, los principales países suman 10 billones, ¿vale? Eso te da una idea de en qué situación estamos, ¿no? Que es patente, ¿no? Dónde se está produciendo los grandes cambios en inteligencia artificial, de dónde surgen, ¿no? Dónde se está obteniendo el retorno de toda esta inversión hecha durante muchos años y bueno, esto es la foto, digamos, de 2022. Y entonces en 2023, pues en 2022 ocurre este punto de inflexión y en 2023 empieza pues, la guerra de la inteligencia artificial, ¿vale? Principalmente tiene dos empresas que están luchando por los temas, por tratar de ser el primero en sacar ChatGPT, ¿no? o sacar al mercado
o evolucionar los ChatGPT. Tenemos por un lado a Microsoft y OpenAI y por otro lado a Google. Google se veía en posición dominante porque tiene mucha investigación y de hecho la arquitectura Transformer, que es la que ha revolucionado todo, partió de Google. En fin, ellos estaban un poco dormidos en los laureles pensando que tenían pues todo lo último, pero salió ChatGPT y revolucionó todo. Aquí veis una noticia del mismo día, del 6 de febrero, ¿vale? Con 20 minutos de diferencia, donde primero Google anuncia su ChatGPT y acto seguido Microsoft anuncia un evento donde va a hablar de la integración de ChatGPT en Bing, ¿no? Ocurrido pues, con media hora de diferencia como respuesta a esto, ¿no? Esto te da una idea de la situación en la que están ahora estas empresas, pues luchando por tener la posición dominante aquí. Por supuesto, no hay ninguna empresa europea que esté luchando esta guerra, esto solo está ocurriendo en Estados Unidos. Entonces, bueno, vamos a ver oportunidades que ofrece la inteligencia artificial. Y aquí vamos a hacer un análisis así muy somero de los tipos de aplicaciones que se pueden hacer con inteligencia artificial o con software 2.0, aquellas aplicaciones que, como he dicho, son indescriptibles y son cosas con incertidumbre y que no se pueden hacer con el software tradicional. Bueno, primero, si nos fijamos en la transparencia que he puesto al principio, todo empezaba con muchos datos, ¿no? Entonces vamos a ir analizando los distintos tipos de datos para entender qué aplicaciones se pueden hacer sobre los mismos. Entonces, sobre datos tabulares, sistemas de recomendación, ¿vale? Todos somos usuarios de estos sistemas de recomendación que entienden nuestros patrones de uso y los comparan con otros usuarios para darnos recomendaciones y que estemos más enganchados, ¿no? a las plataformas, ¿no? Un sistema de predicción de fuga de clientes, un sistema de mantenimiento predictivo para que nos diga antes de que ocurran los fallos, puedan predecirse y se puedan reemplazar piezas y en fin, no tener la maquinaria parada. Sistemas de predicción de demanda, ya sea, este es un caso real de Uber, de cómo predice la demanda con un modelo de aprendizaje profundo a lo largo de todo el año y le sirve pues, para poner la flota a punto, para establecer precios, etc. O control de fraude o segmentación de clientes. Todo esto son aplicaciones que se pueden hacer con inteligencia artificial simplemente utilizando los datos que más abundan en todas las empresas, que son los datos tabulares, ¿no? Que almacenamos en una base de datos. ¿Vale? Como ejemplo, vamos a ver la detección de fraude, cómo se hace. Se hace utilizando pues, algoritmos de detección de anomalías, donde, digamos, todas nuestras operaciones, por ejemplo, se concentran en ciertos clústeres, ¿no? En ciertos grupos, y hay algunas que se salen de esos grupos y que son las que la inteligencia artificial pues, puede extraer para que nosotros analicemos una a una para ver cuáles son potencialmente fraudulentas, ¿no? Claro, esto lo vemos aquí en un gráfico en 2D y decimos, bueno, esto es bastante fácil de hacer, ¿no? Para esto no necesitamos inteligencia artificial, ¿no? Claro, lo que hace la inteligencia artificial es hacer esto, pero con muchos más ejes, con más dimensiones, ¿no? Con cientos, miles de dimensiones que son imposibles de visualizar y son muy difíciles de matemáticamente también pues establecer, ¿no? Estos clústeres simplemente con todas las posibilidades de espacios tridimensionales, multidimensionales. Con inteligencia artificial podemos, digamos, comprimir pues, toda esa información y conseguir hacer que se encuentren estos clústeres de forma automática mediante ese proceso de aprendizaje, ¿no? Vale, vamos con imágenes y vídeo. Bueno, en imágenes y vídeo ha sido lo que realmente ha despertado pues, toda esta revolución de la inteligencia artificial, porque ahora lo que podemos hacer es, podemos permitir que las máquinas vean, ¿vale? Ahora las máquinas pueden ver, ¿vale? Esto es una de las cosas que antes no se podían hacer con software, no se podía, una máquina no podía ver, ¿vale? Ahora claramente sí, pero también podemos hacer otra cosa con imágenes y es, pues eso, generar imágenes nuevas. Podemos crear, ¿vale? Ya estamos viendo aquí dos verbos de cosas que antes solo las podía hacer una persona, un ser humano, y ahora ya las pueden hacer las máquinas gracias a toda esta revolución de la inteligencia artificial. ¿Vale? Como ejemplo tenemos KYC, que antes han hablado en la mesa anterior, ¿no? Ahora pues podemos, con inteligencia artificial, podemos comprobar que una persona es quien dice ser a través de su DNI, o podemos comprobar su firma,
podemos hacer una serie de cosas que antes pues con software era muy difícil y los modelos que teníamos pues fallaban mucho, ¿no? Ahora con inteligencia artificial es una cuestión de añadir pues más capas, más datos y conseguimos precisiones pues mucho mejores que nos habilitan pues nuevos tipos de aplicaciones, ¿no? Vale, otro de los grandes avances en inteligencia artificial, sobre todo desde el año 2016-2017, ha sido en lenguajes, ¿vale? Aquí tenemos ejemplos de lenguaje natural. Bueno, todos hemos utilizado ChatGPT y hemos visto pues, lo increíble que resulta, ¿no? Es escribir pues, una serie de instrucciones y ver cómo la inteligencia artificial es capaz de completarlo y mientras lo completa hacer tareas, ¿vale? Que nos son útiles y bueno, esto dentro, si le ponemos un verbo, ¿no? De cosas que antes estaban solo en el dominio de los humanos, el verbo sería comprender, ¿no? La inteligencia artificial puede comprender. Esto no quiere decir que tenga un nivel de comprensión como el ser humano, ¿vale? Y esto es muy importante entender. Esto quiere decir que tiene un cierto nivel de comprensión, pero en ningún caso podemos comparar todas estas capacidades que le estamos dotando a las máquinas mediante la inteligencia artificial con la inteligencia humana, ¿vale? Pero sí se puede decir que hay un cierto grado de comprensión cuando tú escribes un texto y lo completa de forma plausible y haciendo una tarea pues, que nos resulta útil. Y esto cambia el paradigma de interacción humano-máquina, ¿vale? Y esto es bueno, lo que más se va a notar en los próximos años, donde va a cambiar la forma en la que utilizaremos con las máquinas. Aquí vemos un meme, ¿no? Donde se ve el interfaz de Photoshop a lo largo de los años, cómo van añadiendo herramientas y herramientas y herramientas hasta que por fin llega el momento este de los modelos de lenguaje, ¿no? De ChatGPT, donde ya las máquinas nos pueden entender mucho mejor y todo el interfaz cambia en una barra donde escribimos directamente lo que queremos, ¿vale? Y este paradigma se va a ver cada vez más. Por ejemplo, Microsoft ya ha anunciado que Windows va a tener un copilot donde tú le vas a poder hablar directamente sobre lo que quieres hacer en Windows y él pues, va a entender y va a hacerlo. También en su suite de Office, ¿no? Donde vamos a poder abrir un documento, crear una presentación, etcétera. Todo con instrucciones, ¿vale? Y esto es uno de los cambios más importantes que va a traer la inteligencia artificial. Y fijaos que todavía no estamos hablando de riesgos. Estamos hablando de mejoras, oportunidades y cosas que va a traer la inteligencia artificial para mejorar, digamos, la interacción humano-máquina. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de cómo la inteligencia artificial puede ayudar en el ámbito de los lenguajes y en este caso vamos a poner el ejemplo de la gestión documental, ¿vale? Partimos de, imaginaos, muchos datos que nosotros podemos tener en nuestra empresa. Pueden estar almacenados en Google Drive, en nuestra fuente interna, o pueden venir de una fuente externa, ¿vale? Aquí he puesto el BOE como ejemplo, pero podéis imaginar cualquier fuente externa de datos masivos que tengamos, ¿vale? Con eso construimos lo que se llama un grafo de conocimiento, una base de conocimiento, como queráis llamarlo, ¿vale? Donde toda esa información está almacenada de manera que se puede encontrar fácil en base a su semántica, no en base a sus palabras claves. Entonces construimos un agente que efectivamente es capaz de interaccionar con esa base de conocimiento y le añadimos las capacidades de ChatGPT. ¿ChatGPT qué pinta aquí? Bueno, pues ChatGPT, ¿qué sabe hacer bien? Sabe leer o entender lo que tú has escrito y sabe escribir, ¿vale? Muchas veces mejor que los humanos para ciertos textos. Entonces, vamos a hacer que ChatGPT haga lo que sabe hacer bien, leer y escribir. Pero el conocimiento lo vamos a tener aquí y nuestro agente, que va a estar hecho con software 1.0 de toda la vida, va a combinar lo mejor de los dos mundos para hacer aplicaciones hasta ahora nunca vistas. ¿Y cuál va a ser la interfaz? Pues la interfaz va a ser conversacional, directamente. Nosotros le vamos a pedir algo, por ejemplo, dime en qué ley se ha publicado algo relativo con la revelación de secretos en el ámbito de una empresa, ¿vale? Esa es la pregunta. El agente nuestro extraerá de la base de conocimientos toda la información relacionada con esa pregunta. Por eso la pregunta tiene que estar acotada a nuestro caso de uso, ¿vale? No puede ser como ChatGPT, que es de dominio abierto, que es como un cuñado que sabe de todo. Esto
va a estar centrado en un área concreta o una necesidad concreta de nuestra empresa. El agente va a extraer esa información, la va a recombinar y se la va a pasar a ChatGPT para que haga la escritura final, entienda lo que quiere el usuario, entienda toda la información relativa a lo que quiere el usuario y escupa la respuesta. Y la respuesta ahí no va a ser como ChatGPT, ¿no? Que muchas veces nos desilusiona porque se pone a hablar de otra cosa o cuando no sabe algo se lo inventa, etcétera. Va a estar muy acotada a la información que podamos extraer de aquí y, por tanto, la posibilidad de error va a ser mucho más pequeña. Esto no quiere decir que no tenga errores. Por eso todas estas cosas hay que hacerlas en entornos profesionales, ¿vale? Esto no se puede dejar de forma autónoma y luego veremos un poco más este concepto porque es muy importante el concepto de autonomía. ¿Vale? Esto es un ejemplo de cómo, fijaos, cómo usar ChatGPT, que muchas veces a nosotros nos preguntan, vale, ChatGPT es impresionante lo que hace, pero yo ¿cómo lo uso en mi negocio, ¿no? Pues aquí tenéis una forma de usarlo que puede servir, imaginaos, para el onboarding de empresas. Por ejemplo, una empresa pues como Deloitte, ¿no? Que tiene infinidad de documentos, cuando llega una persona nueva, pues tendrá que ponerse al día de cómo se trabaja ahí, cuáles son los procesos típicos, etcétera. A lo mejor la forma de hacerlo es, en vez de tener a una persona al lado explicándole todo y haciéndole preguntas, que existe un agente que tenga todo este conocimiento y que el empleado nuevo pues pueda consultar, ¿no? Vale, pero no solo estamos hablando, cuando hablamos de lenguaje, no solo hablamos de lenguaje natural, ¿no? Todo esto se aplica con mucho éxito también en otro lenguaje muy importante, que es el lenguaje de programación. Y con un sistema parecido se puede hacer que la inteligencia artificial apoye al programador y consiga una mejora de su rendimiento que está medida en 55%, ¿no? Y, por supuesto, hay otro lenguaje muy importante, que es el lenguaje de la vida, que es el lenguaje de las proteínas que conforman el ADN y tienen muchas más funciones aparte del ADN, pero son la base de la vida, ¿no? La forma que tiene una proteína, la estructura tridimensional que adquiere, determina su función. Y su función pues, puede ser pues, como anticuerpo para matar una bacteria o para cualquier cosa. El desarrollo de fármacos basándose en modelos de inteligencia artificial para descubrir nuevas proteínas que tengan nuevas formas que ataquen nuevos virus o nuevas bacterias es una de las cosas donde se está invirtiendo más dinero y en 2020 no teníamos ningún trial, ¿cómo se llaman las pruebas estas que hacen de las medicinas? Y en 2022 ya tenemos 18 drogas generadas con inteligencia artificial o descubiertas por la inteligencia artificial que están en fase de pruebas, ¿no? Esto es un campo que va a evolucionar muchísimo. ¿Vale? Y no solo una modalidad. Aquí tenemos la combinación de imagen con texto, ¿vale? Definimos lo que queremos generar y mediante la comprensión de este lenguaje podemos generar una imagen relativa a eso, ¿no? Esto es DALL-E que todos hemos usado también. Y si no nos gusta, pues podemos generar otra y otra y otra, porque la ventaja de la IA es que no se cansa, ¿no? Una vez tiene aprendido a relacionar estos conceptos, pues puede generar todas las que tú quieras. Y hay otra modalidad también que es al revés, es incorporar imágenes dentro del diálogo. Y si digo imágenes, digo vídeos también, ¿vale? Que es otra de las cosas que se pueden hacer. Si le pusiéramos un verbo a esto, podría ser el verbo de razonar, pero lo pongo con interrogante porque está demostrado que estas redes no razonan. Parece que razonan, pero no razonan. Aquí, por ejemplo, le preguntamos qué diferencia entre estos 3 fotos de flamencos y nos dice pues más o menos qué diferencias hay. Parecería que está razonando, ¿vale? Pero no se puede considerar desde un punto de vista académico que sea razonar. Pero bueno, es un principio de razonamiento y vamos a ver si escalando esto, a ver hasta dónde podemos llegar, ¿no? Vale. ¿Qué modelos de negocio pueden estar basados en inteligencia artificial hoy, ¿no? Desde que tenemos este punto de inflexión en 2022, ¿vale? Bueno, este es el modelo tradicional, ¿no? Yo entrenaba mi modelo con mis propios datos y generaba una aplicación que explotaba ese modelo, ¿vale? Es el modelo donde yo lo hago todo. Este es el modelo que ha aparecido a partir de 2022, ¿no? Hay un modelo fundacional o de fundación
que se entrena con muchos datos. Fijaos que el tamaño aquí es proporcional, hay muchísimos más datos, que cuesta muchísimo, muchísimo dinero hacerlo y que yo lo ofrezco a través de API. Esto sería, por ejemplo, el modelo de ChatGPT, ¿no? Y hay un modelo de negocio nuevo que son empresas que pueden utilizar este API para crear sus propias aplicaciones y leer de sus datos. El ejemplo que os he puesto de gestión documental sería una aplicación de estas características, ¿vale? Por supuesto, las aplicaciones tradicionales también pueden acceder a esta API para realimentar y generar nuevas aplicaciones. Y una cosa muy interesante es que están apareciendo iniciativas open source aquí, ¿vale? Generar estos modelos de base es muy costoso, ¿vale? Es muy costoso. Entonces, bueno, suele estar al alcance de muy pocos, pero no es tan costoso porque, se estima, por ejemplo, que GPT-4 habrá costado unos 5 millones de dólares. Cualquier banco, cualquier multinacional tiene ese dinero y más, ¿vale? ¿Por qué no tiene competencia OpenAI y Google, ¿no? en la creación de estos modelos de base hoy en día? Aunque están apareciendo las iniciativas open source, pero todavía no llegan. Y la respuesta es increíble porque puedes pensar, no, porque no tienen la capacidad para... No, es el know-how, ¿vale? Hay muy pocas personas en el mundo capaces de entrenar estos modelos de este tamaño, ¿vale? Entonces, esos están muy contados y están ahora mismo todos en Google, en OpenAI, etcétera, ¿vale? Y va a pasar tiempo hasta que ese know-how se extienda y otras empresas pues, puedan acometer pues, esta vertical de modelo de negocio en el cual a través de API pueden ofrecer modelos de base. Vale, vamos ya con los riesgos. Me he extendido demasiado, pero vamos ya con los riesgos que yo creo que es lo que más interesaba, ¿no? Bueno, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos hoy con la inteligencia artificial? A mí me gusta comparar la inteligencia artificial con la historia de la aviación, porque hay muchos paralelismos. Esto es 1903, la primera vez que un avión tripulado vuela, ¿vale? De los hermanos Wright. Me imagino que estos serán los dos hermanos Wright, uno está montado y el otro está mirando, ¿vale? Si vamos a 1919, casi 20 años después, vemos esto, ¿no? Vemos un avión que se parece mucho al de los hermanos Wright, pero la diferencia es que tiene muchas más alas, ¿vale? ¿Cómo se estaba avanzando ahí en el campo? Pues añadiendo más alas para volar más alto o más rápido o más lejos, ¿no? Y en 1945, unos 20 años más tarde, pues ya tenemos esto que no se parece en nada a ninguno de los aviones anteriores, ¿vale? ¿Dónde estamos ahora en inteligencia artificial? Pues estamos aquí, ¿vale? Estamos añadiendo alas al avión para que llegue más lejos, ¿vale? Pero todavía no hemos descubierto las turbinas o cómo volar de forma eficiente, ¿vale? Y generar algo que pueda pasar, ¿no? Pueda cruzar el Atlántico como el avión este de aquí, ¿no? Los aviones evidentemente no pueden cruzar el Atlántico. Sin embargo, a nivel de riesgos y de peligros, estamos pensando que estamos ahí y estamos queriendo definir temas de seguridad, de riesgos, etcétera, cuando todavía estamos aquí y nos falta mucho para pasar de aquí a ahí. Y tenemos que aprender mucho por el camino para pasar de aquí a aquí. Pero queremos ya definir qué regulación o qué reglamento de seguridad hace falta para hacer vuelos transoceánicos cuando todavía estamos despegando a base de añadir alas, ¿vale? Esto es nuestra visión y bueno, que si investigáis un poco se acerca mucho a la realidad, ¿no? Bueno, esto no lo voy a pasar, ¿vale? Porque pero bueno, lo tendréis en las transparencias. Esto es intentar estudiar la inteligencia artificial desde el punto de vista de la generalización, que es lo que hacemos los seres humanos para enfrentarnos a situaciones nuevas, basando en la experiencia previa, situaciones que no hemos visto nunca. Ahora mismo la inteligencia artificial no está ahí, no tiene una capacidad de generación humana, como sería la de arriba. Ahora mismo esto sería el software 1.0, que no tiene capacidad de generalización y funciona siempre sin incertidumbre. Y ahora mismo con la inteligencia artificial estaríamos aquí, en generalización local, y empezando a entrar en la generalización amplia. Pero bueno, esto os lo dejo aquí como referencia por si queréis investigar, ¿vale? Pero esto sigue corroborando que todavía estamos lejos. Y aquí hay que diferenciar entre dos cosas, ¿no? Cuando hablamos de riesgos, hay que diferenciar entre automatización y autonomía, ¿no?
En la automatización, nosotros estamos bajo control de la máquina. Damos una orden y obtenemos una respuesta, ¿vale? Pero nosotros seguimos teniendo el control como en ChatGPT, ¿no? Nosotros preguntamos y él nos responde. En autonomía, cuando estamos hablando de autonomía, es el agente o la inteligencia artificial la que actualmente hace acciones sobre el mundo real y obtiene un estado, y a partir de ese estado genera un aprendizaje, ¿vale? Aprende de ese estado que ha recibido y ejecuta acciones en base a ese nuevo aprendizaje. No estamos para nada ahí, ¿vale? No tenemos agentes sueltos que hagan cosas de forma autónoma, y que tenemos muchas cosas que se automatizan. Pero si tuviéramos cosas autónomas sería porque nosotros queremos que sean autónomas, ¿vale? Porque con el software 1.0 también podemos estar en este modo, ¿vale? En este bucle, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Pues porque ponemos los controles necesarios para que esto no ocurra, ¿vale? Estamos claramente aquí. La IA está automatizando muchas tareas, pero para que sea autónoma va a depender de nosotros, y no estamos todavía en sistemas que autoaprenden o aprenden pues conforme interaccionan con el mundo, ¿no? Entonces vamos a ver, cuando hablamos de riesgos, vamos a ver los riesgos reales de la inteligencia artificial a día de hoy, ¿vale? Y vamos a clasificarlos en base a la severidad, ¿vale? Y voy a poner todos los riesgos que se comentan, ¿vale? Aunque muchos de ellos, pues no tengo tan claro que sea un riesgo que ahora mismo tenemos que acometer, porque como he puesto en la foto de los aviones, estamos en la época de las alas y nos queda mucho para pasar al otro, donde realmente en ese proceso vamos a aprender, y ese aprendizaje lo necesitamos para evaluar bien los riesgos y poner bien las cortapisas necesarias. Bueno, el primer riesgo es el de la desinformación, ¿vale? Aquí es muy interesante porque siempre se asocia la inteligencia artificial a la desinformación, cuando la desinformación ha existido a lo largo de la humanidad, y lo importante no ha sido nunca la capacidad de generar desinformación, sino la capacidad de distribuirla, ¿vale? En la Alemania nazi no tenían ningún mecanismo para distribuirse, no tenían ningún mecanismo para generar panfletos, etcétera, etcétera, lo hacían manualmente, pero tenían mucha efectividad porque el canal de distribución que tenían era muy bueno, ¿no? Entonces, para mí, siempre que se hable de desinformación hay que evaluar estas dos cosas. Es verdad que con la inteligencia artificial es más barato generar desinformación, pero si no tienes el canal de distribución, va a dar igual, ¿vale? Aún así, oye, es un riesgo, porque la población se tiene que acostumbrar a que a partir de ahora las imágenes no tienen por qué, aunque parezcan reales, no tienen por qué ser reales con todo de los deepfakes, ¿vale? Y es importante regular esta parte, ¿vale? La parte de generación de imágenes, pero no la inteligencia artificial, sino la generación de imágenes. Sesgos, explicabilidad y ética, ¿vale? Esto es cuando se aplica la inteligencia artificial a casos de uso que claramente no se deberían de aplicar, como por ejemplo para determinar la libertad condicional de un preso, etcétera, ¿vale? Para mí, aquí lo único es que hay que utilizar la legislación actual. Es decir, si para darle la libertad condicional a un preso hay un proceso, ¿por qué lo vamos a sustituir con inteligencia artificial? Si ese proceso está pensado para evitar errores, ¿no? Pues ¿para qué lo vamos a utilizar? Pues no lo utilicemos para eso. Utilicémoslos para otras cosas, ¿no? Que hay infinidad de aplicaciones. Desplazamiento de trabajos, ¿vale? Esto también es otro de los riesgos de los que se habla mucho con la inteligencia artificial, pero sería la primera vez en la historia en la cual una tecnología ha desplazado puestos de trabajo. Siempre ha sido al contrario. Cuando se ha introducido una tecnología, pues ha aumentado la actividad económica y siempre ha producido más puestos de trabajo. Sí que es verdad que en las transiciones pues siempre suelen ocurrir abusos y situaciones que debemos de evitar como sociedad. Pero esto no es por la tecnología en sí, sino es por la avaricia, la codicia del hombre, o como quieras llamarlo, ¿vale? Pero nunca por la inteligencia artificial. La tecnología siempre nos hace la vida más fácil y nunca en la historia ha eliminado masivamente trabajos sin crear otros, ¿no? Y lo opuesto, a lo mejor hace un año no lo habría puesto, la extinción de la humanidad, pero como se habla últimamente, hace un año me hubiera dado risa ponerlo. Ahora lo pongo porque es que hay gente muy influyente que está hablando de la extinción de la humanidad. Pensad en la foto del avión, todavía estamos lejos. Yo creo que hablar de extinción de la humanidad es ir mucho más allá. Luego hay otros riesgos indirectos de la inteligencia artificial, como la privacidad,
la polarización de la sociedad, la salud mental y la concentración de poder, que para mí no son riesgos de la inteligencia artificial, sino de un mundo cada vez más conectado, de la tecnología en general, ¿vale? Sí que es verdad que la inteligencia artificial permite pues, dar recomendaciones pues, más precisas y eso puede polarizar la sociedad. Sí que es verdad que accediendo a más datos te pueden conocer más de una persona y tener problemas de privacidad, pero realmente ha sido la persona la que ha dado sus datos al principio, ¿no? Entonces no es un problema de la inteligencia artificial, es un problema de que estamos muy conectados y que hemos dado nuestros datos previamente, ¿no? Los problemas de salud mental, pues esto es una de las cosas que se van a hablar más cada vez, el tema de la salud mental, porque ya está empezando a debatirse y yo creo que en los próximos años va a ser un tema de discusión, pero que de nuevo no es problema de la inteligencia artificial, sino de el uso desmedido de la tecnología. Y la concentración de poder pues, es otra de los riesgos indirectos que puede ocasionar la inteligencia artificial y para eso código abierto y pues, otro tipo de iniciativas para que esto no caiga siempre en manos de los mismos. Bueno, hay una regulación en Europa de la inteligencia artificial que se está debatiendo. Esto fue la propuesta. Fijaos que la fecha es 2021, estamos ya en 2023 y todavía no se ha aprobado, ¿vale? Algo que no se esperaba. Y bueno, ahora veremos el motivo. Pero yo digo que es un reglamento para gobernarlos a todos. Y aquí creo que radica el error, la aproximación que han hecho, que es errónea, ¿no? Han intentado regular la inteligencia artificial como si fuera algo que de pronto cambia todo, ¿no? Que sí que es verdad que cambia muchas cosas, pero al final los delitos son los mismos, se hagan con inteligencia artificial o sin inteligencia artificial. Entonces, queriendo regular la inteligencia artificial y no los casos de uso nuevos que surgen a partir de la inteligencia artificial, han complicado todo y han hecho que todavía a estas alturas no tengamos una regulación de inteligencia artificial, ¿vale? Bueno, estos son los objetivos, ya me estoy pasando de tiempo, entonces, bueno, simplemente con esto se busca el efecto Bruselas, igual que con la GDPR, tratar de regular para todo el mundo, ¿no? Que si hablas con un parlamentario de Bruselas estará súper orgulloso del efecto Bruselas, pero si hablas con el CEO de una empresa dirá que el efecto Bruselas es pernicioso, ¿no? Dependiendo de quién lo ve como algo positivo o algo negativo, ¿no? Bueno, esto es lo que ha causado más controversia y por lo cual a mí este reglamento no me acaba de convencer y es porque en la definición de inteligencia artificial incluyen todo. Es decir, este reglamento regula prácticamente todo el software, ¿no? Esto es la forma en la que Bruselas ha tratado de crear esta regulación con distintas categorías de riesgo en función del caso de uso, ¿vale? Hay unas de riesgo inadmisible que están directamente prohibidas, unas de riesgo alto que tienen muchísimas restricciones, algunas de riesgo limitado que tienen obligaciones de transparencia y la gran mayoría que no tienen riesgo y se pueden utilizar sin restricción, ¿vale? El tamaño, digamos, de esto es proporcional o hace alusión a que la gran mayoría de aplicaciones de inteligencia artificial están aquí, son aplicaciones sin riesgo. Vale, aplicaciones de riesgo inadmisible pues son temas como lo que se ha hablado en China del control de el tema de puntuación social, etcétera, ¿vale? Esto está prohibido en Europa. De riesgo alto, pues bueno, en riesgo alto han identificado aquí estas 8 áreas, ¿vale? Donde consideran que sería un riesgo aplicar la inteligencia artificial y por tanto, siendo de riesgo alto, tienen que cumplir ciertas obligaciones, ¿vale? Bueno, no me voy a parar en cada una de estas, pero bueno, sí que son zonas donde hemos dicho antes, por ejemplo, en temas de inmigración, asilo y control de fronteras, oye, pues si hay un proceso para que una persona, un inmigrante pueda entrar en un país, pueda obtener un permiso de residencia, no utilicemos la inteligencia artificial para predecir nada, sigamos ese proceso que no necesitamos la IA para ser eficientes ahí. Ahí lo importante es no cometer errores, ¿no? Y que se haga de una forma pues objetiva y que sobre todo pueda cambiar con el tiempo, ¿no? Bueno, estas son las obligaciones de cada una de las aplicaciones, la tenéis a modo de referencia, ¿vale? Pero bueno, básicamente las de alto riesgo pues tienen un montón de certificaciones que tienen que cumplir dentro de Europa para que se puedan utilizar, tanto si eres una empresa europea como si eres una empresa de fuera que vende sus productos en Europa, ¿vale? Vale, ¿y qué es lo que ha ocurrido? Pues que ha llegado ChatGPT y lo ha cambiado todo, ¿vale?
Ahora mismo en Europa pues no saben muy bien qué hacer porque ChatGPT, ¿dónde la pones? ¿Es una aplicación de alto riesgo? Hombre, pues viendo la definición se podría utilizar como alto riesgo, pero es que también podría utilizarse de manera inocua, ¿no? Sin riesgo absoluto. Entonces, como no está muy claro, y si yo utilizo ChatGPT para crear mi propia aplicación, estoy teniendo ya que pasar todas las certificaciones, aunque sea una empresa pequeña. Todo esto está generando una serie de dudas inmensas en Europa que están haciendo que no se apruebe el reglamento, y quizá yo creo que viene mal desde el principio, ¿no? Si, por ejemplo, se hubiera centrado Europa en hacer un reglamento para los deepfakes, pues ya tendríamos un reglamento para deepfakes en toda Europa aprobado, ¿no? Sin embargo, al querer regular toda la inteligencia artificial, pues nos hemos encontrado con esta situación, ¿no? Vale, ¿cuáles son los próximos retos de la inteligencia artificial en los que no estamos todavía ni de cerca? Pues uno es lo que hablábamos de autonomía, tanto conducción autónoma como tareas de planificación y de control que puede hacer un robot en una fábrica o etcétera. Esto estamos muy lejos todavía, ¿vale? A pesar de que se pensaba que la conducción autónoma estaba a la vuelta de la esquina, se ha visto que no, que para nada. Y luego todo el tema de asistentes personales, ¿vale? Como lo que vemos en el mundo GER. Es decir, no solo un ChatGPT que nos ayude a hablar y que nos complete cosas, sino que también actúe por nosotros en el mundo y se convierta en nuestro secretario personal, ¿no? ¿Vale? Esto sería, si le ponemos un verbo, planificar y actuar, ¿vale? Esto todavía estamos bastante lejos y todo lo que se está haciendo en esto, estamos empezando a ver algunas aplicaciones de esto con los plugins de ChatGPT, etcétera, que nos permiten, pues, por ejemplo, buscar información precisa de un vuelo, ir a Kayak o lo que sea, extraer esa información y presentárnosla, pero al final somos nosotros los que tenemos que aceptar o no. Todavía estamos lejos de vivir en este mundo un poco de que nos han metido las películas y la ciencia ficción, ¿vale? Entonces, bueno, esta ponencia ha intentado quitar un poco de hierro a todo esto de la inteligencia artificial, ya os habréis dado cuenta. Nosotros, desde nuestro prisma, solo podemos ver oportunidades. Los riesgos están ahí, hay que prestarles atención, pero quizá se les está dando demasiado protagonismo a todos los peligros por un motivo, y para mí es el nombre, ¿no? Inteligencia artificial supone una amenaza para lo único que nos diferencia o la única ventaja evolutiva que tenemos del resto de animales, que es la inteligencia, es nuestra ventaja evolutiva. Cuando vemos algo que puede ser inteligente y puede amenazar, digamos, este arma que nos ha dado la naturaleza para sobrevivir, pues nos da miedo y se genera pues todo este debate, ¿no? Si se hubiera llamado sistemas complejos de aprendizaje, probablemente estaríamos más en la balanza de oportunidades. Bueno, muchas gracias a todos.